La actual pandemia del COVID-19 ha implicado el cierre de fábricas, negocios grandes y pequeños, escuelas, etc. Esta situación nos ha demostrado que todo lo que considerábamos estable, en realidad dependía de otras condiciones. Parece ser que no podemos poner nuestra confianza en nada, porque todo es voluble. En el estudio bíblico de hoy veremos cómo, a diferencia de todas las cosas que el hombre plantea, la palabra de Dios se cumple, no cambia, es estable. Recuerden tener a la mano su Biblia, una libreta y su pluma para hacer anotaciones, de preferencia también lápices de colores. Yo voy a leer los textos en la versión de la Nueva Traducción Viviente, mejor conocida como NTV. Dado que se trata de un estudio temático, usaremos varios textos de la Biblia. Según de Samuel capítulo 7, versículos del 11b al 12, Jeremías capítulo 23, versículos 5 al 6, Lucas capítulo 2, versículo 10, Mateo capítulo 1, versículos 1, 6 y 16. Empezaremos leyendo el pasaje de 2 de Samuel capítulo 7, versículos 11b al 12. Además, el Señor declara que construirá una casa para ti, una dinastía de reyes. Levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino, y afirmaré su trono real para siempre. El reino de Israel se encontraba en un momento de paz. David había demostrado el poder del pueblo israelita ante los reinos cercanos. El pasaje presenta una conversación entre el rey David y el profeta Natán. El versículo inicia aclarando que las siguientes palabras son de parte de Dios, es decir, Natán es un vocero. Dios afirma que edificará una casa para David. La palabra casa en el hebreo original, bayit, significa linaje o descendencia. Dios le dará a David una descendencia. Esto lo confirma cuando menciona la frase una dinastía de reyes. Cuando el versículo dice que levantará a uno de los hijos de David, Dios está declarando que Él tomará a uno de sus descendientes para sí mismo. Este descendiente tendrá un llamado especial. Será el Mesías, el Cristo, el ungido de Dios. El descendiente también será un rey afirmado por Dios. Y este rey tendrá un reinado eterno. Siguiendo con nuestro estudio, ahora nos toca leer el pasaje de Jeremías capítulo 23, versículos 5 y 6. Pues se acerca la hora, dice el Señor, cuando levantaré a un descendiente justo del linaje del rey David. Él será un rey que gobernará con sabiduría. En ese día Judá estará a salvo. En este versículo se menciona por segunda ocasión la profecía del linaje del Mesías. Han pasado aproximadamente 400 años desde la profecía dada a David. El reino de Judá vio la esperanza firme en sus reyes. Sin embargo, estaban a punto de ver cómo caía el último reinado de Judá. Se acercaba la deportación del reino de Judá a Babilonia, anunciada por Jeremías. El reino de Judá va a salir de su ciudad, de su lugar de confianza, pero Dios les recuerda que les había dado una esperanza. Se considera que Jeremías se está dirigiendo a los reyes de Judá. El versículo aclara que las siguientes palabras son de parte de Dios, por lo cual Jeremías es un vocero. Dios inicia diciendo, se acerca el momento. En esta frase Dios le dice al pueblo, todavía no he cumplido mi promesa, todavía falta, pero está más cerca. Con esta aclaración y el hecho que se menciona la profecía por segunda vez, Dios está afirmando que los descendientes de David que habían reinado en Judá no eran el descendiente del cual él había hablado. No era esa la esperanza que Dios quería que tuvieran. Continúa el pasaje y se vuelve a mencionar que Dios tomará a uno de los descendientes de David para hacer algo. Dios dice que el descendiente será justo del linaje de David.
Dios utiliza la palabra justo para aclarar que tomará a un legítimo hijo de David. Continúa el pasaje y menciona que el ser que nacerá será un rey, confirmando su llamado especial y diferente al de los otros descendientes. El descendiente prometido será mejor que cualquier otro descendiente de David y tendrá un llamado especial para ser Mesías y Rey. Por último, Dios declara que cuando nazca el descendiente, Judá estará a salvo. Ahora leeremos el pasaje del Evangelio según Lucas capítulo 2, versículo 10. No tengan miedo, dijo, les traigo buenas noticias que darán gran alegría a toda la gente. El Salvador, sí, el Mesías, el Señor, ha nacido hoy en Belén, la ciudad de David. Han pasado casi 600 años desde el pronunciamiento de la profecía hecha por Dios a través de Jeremías. Este pasaje describe un suceso ocurrido en la noche que nació Jesús. Un ángel del Señor se le apareció a unos pastores que cuidaban a sus ovejas cerca de Belén. La reacción de los pastores al ver al ángel fue de miedo, pero el ángel les dijo que no debían de temer. Y la razón por la cual dijo esto el ángel es que la noticia que les iba a dar era tan importante que toda la gente se alegraría al escucharla. El ángel inicia su noticia diciendo, el Salvador, literalmente el que salva, el ser que va a ser libertador. Añade el ángel, el Mesías, afirmando que era del ungido que se había anunciado a David. El ángel añade un calificativo más, el Señor, para dejar claro que era el Cristo, el ungido que se le había entregado el poder de Dios, aquel que se le había dado el título de Señor. Ese Mesías ha nacido. Alégrense, Dios ha cumplido su promesa y ha nacido en Belén. Y no en cualquier ciudad llamada Belén, sino en la ciudad de David. El ángel está afirmando que Dios ha cumplido su promesa en Jesús, en la noche de su nacimiento. El Mesías ha llegado a la ciudad de Belén, aquel ser en que Israel debía poner su esperanza. Nos movemos al pasaje del Evangelio según Mateo capítulo 1, versículos 1, 6 y 16. El siguiente es un registro de los antepasados de Jesús, el Mesías, descendiente de David y de Abraham. Isaí fue el padre del rey David. David fue el padre de Salomón. Su madre fue Betsabé, la viuda de Urías. Jacob fue el padre de José, esposo de María. María dio a luz a Jesús, quien es llamado el Mesías. Mateo comienza diciendo que lo que presenta es un registro de los predecesores de Jesús. Un registro es un libro a manera de índice donde se apuntan datos. Mateo le añade a Jesús el adjetivo de el Mesías, y que también es descendiente de David, dejando claro que, para Mateo, Jesús es el Mesías prometido por Dios. Aunque parece ser que Mateo inicia la descripción del Evangelio con un dato sin sentido, la genealogía de Jesús, en realidad le está diciendo, te presento, amigo lector, la evidencia de que Jesús es la esperanza que Dios nos prometió. Vemos en el pasaje que Mateo decide anexar la palabra rey al nombre de David, para hacer ver que este David que se menciona es el rey David. Mateo escribe que la madre de Salomón fue Betsabé. Este dato lo presenta Mateo para no dejar lugar a las dudas que se está hablando del rey David. Mateo realiza la aclaración debido a que era común que un recién nacido se le dé el nombre de algún antepasado. Un ejemplo de esto lo podemos ver en que Jacob, el padre de José, se llama igual que Jacob, hijo de Isaac. Ahora añade Mateo, la mujer llamada María a la cual se refiere, es la María que dio a luz a Jesús. Es decir, se está hablando de la familia de Jesús de Nazaret, Jesús el Galileo. Nuevamente, Mateo hace la mención de que Jesús es llamado el Mesías.
En los evangelios, Jesús, hijo de David, se menciona 13 veces. Jesús es el descendiente prometido por Dios a David. Como hemos visto, Dios cumplió la promesa dada a David a través del profeta Natán. Él proveyó a la humanidad una esperanza firme, una esperanza fortalecida y establecida por Dios mismo, y lo cumplió. Es verdad que pasaron muchos años, pero eso no cambia que sus promesas son verdad. Ni nuestro trabajo, dinero, estudio, ni nada nos pueden garantizar seguridad. Solo las promesas de Dios son eternas y confiables, incluso en medio de una pandemia. Bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová, nunca será decepcionado. Les espero en el próximo estudio bíblico. Que el Señor les siga bendiciendo.